Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre nuestra saga de análisis literario de obras cumbre. Hoy nos ocupa un libro que quizá no sea conocido por muchos de ustedes, un libro que quizá no fue en su momento un gran éxito de ventas, pero que posteriormente, unas décadas después de ser publicado en el año de 1923, se convirtió en un éxito absoluto y se convirtió en uno de los iconos del movimiento contracultural de los años 60. Estamos hablando del libro El Profeta, del autor Jalil Gibran. Es un autor libanés, es un autor relativamente conocido en Occidente, quizá más en Francia, ¿no?, por el asunto francófono, pero en todo Occidente. Y como decimos, escribe esta obra en 1923, a la edad de 40 años. Nació en 1883, pero según él, según las confesiones que hizo en ciertos momentos de su vida, este libro fue quizá uno de los que más le costó o más tiempo le llevó a escribir. Porque lejos de haberlo escrito y publicado con 40 años, se dice que comenzó incluso a escribirlo a la edad de 29 o 30. Y es un libro que está marcado por una profunda espiritualidad. Es un libro que, como el Líbano en sí mismo, como el país en el que nace el autor, es una amalgama cultural y religiosa hermosísima. No olviden ustedes que el país del Líbano tiene una superficie muy parecida a la de la provincia española de Soria. Es decir, es un país muy pequeño, poco más de 10.000 kilómetros cuadrados. Un país muy pequeño, pero con una diversidad étnica, religiosa y cultural brutales. Brutales. Es un país increíble, es un país hermoso y es un país que tiene un arte y una literatura también igualmente hermosos. No olvidemos también que el autor que nos ocupa hoy, que Jalil Gibran, era además también un pintor. Y esto, lejos de ser algo baladí, influyó profundamente en su escritura. Cuando leemos los libros de Jalil Gibran, como el que nos ocupa hoy de, repito, El Profeta, uno se da cuenta de que las descripciones que hace del alma humana, de los colores, de los paisajes, de la naturaleza, tienen un carácter casi pictórico. Es decir, parece que uno está describiendo un cuadro. Parece que uno está ante algo físico y ante algo creado por la mano del hombre, ante una producción artística descrita en esas líneas. Efectivamente, así es como se trasluce el alma de Jalil Gibran en su libro. Cuenta la historia de Al-Mustafa, que es un profeta. Es un libro, además, como hemos dicho, profundamente místico, que aúna la tradición mística sufí, es decir, de los musulmanes, islámica, y la tradición mística cristiana, con influencias, como digo, de la propia Biblia y con influencias de los textos sufíes. Por lo tanto, estamos ante un libro único, estamos ante un libro maravilloso realmente desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista literario y desde el punto de vista de la descripción, ¿no?, del que hace, incluso de los personajes y de los diálogos. Como decimos, su protagonista es un profeta llamado Al-Mustafa y el libro entero es una despedida. Cuando este profeta, que ha vivido 12 años como un extranjero en el pueblo de Orfalés, decide partir, tiene que tomar un barco y regresar a su isla natal. Sin embargo, tras todo ese tiempo que ha vivido como profeta en aquellas tierras, se ha granjeado una fama tremenda y una fama que trasciende las fronteras de ese pueblo, ¿no? Y cuando se va a despedir, comienza un discurso que se ve alentado por las preguntas que le hacen los propios habitantes de Orfalés. Esto es el libro, la despedida del profeta Al-Mustafa y las respuestas que él da a las preguntas existenciales de la gente con la que ha vivido los últimos 12 años. Preguntas sobre la religión, preguntas sobre Dios, sobre el dolor, sobre la vida, sobre la muerte. No me resisto a leerles algunos de estos fragmentos verdaderamente maravillosos. Es decir, es un vídeo en el que quizá hoy leeremos más que hablaremos, porque prefiero que hable Jalil Gibran a que hable yo. Ya he hecho este breve análisis. Y empezaremos leyendo el texto sobre la alegría y el dolor. Entonces dijo una mujer: háblanos de la alegría y el dolor. Él respondió: vuestra alegría es vuestro dolor sin máscara. Y la misma fuente de donde brota vuestra risa fue muchas veces llenada con vuestras lágrimas.
¿Y cómo puede ser de otro modo? Mientras más profundo cabe el dolor en vuestro corazón, más alegría podréis contener. ¿No es la copa que guarda vuestro vino la misma copa que estuvo fundiéndose en el horno del alfarero? ¿Y no es el laúd que apacigua vuestro espíritu la misma madera que fue tallada con cuchillos? Cuando estéis contentos, mirad en el fondo de vuestro corazón y encontraréis que es solamente lo que os produjo dolor lo que os da la alegría. Cuando estéis tristes, mirad de nuevo en vuestro corazón y veréis que estáis llorando, en verdad, por lo que fue vuestro deleite. Algunos de vosotros decís, la alegría es superior al dolor, y otros, no, el dolor es más grande que la alegría. Pero yo os digo que son inseparables. Vienen juntos, y cuando uno de ellos se sienta con vosotros en vuestra mesa, recordad que el otro está durmiendo en vuestro lecho. En verdad, estáis suspensos como fiel de la balanza entre vuestra alegría y vuestro dolor. Solo cuando vacíos estáis, quietos y equilibrados, encontráis la paz. Cuando el tesorero os levanta para pesar su oro y su plata, es necesario que vuestra alegría y que vuestro dolor suban o bajen. Como hemos visto, realmente es un libro que carece de un argumento, es decir, no tiene una trama en sí, no es un libro en el que podamos decir, la historia comienza de este modo, se desarrolla de este otro y acaba con un desenlace más o menos abordable, sino que, como hemos visto, es una reflexión profundísima a lo largo de todo el libro. Es un libro que merece ser leído y releído y además con muchísima calma. Este es el pasaje en el que habla de la alegría y el dolor. Hay otro dedicado exclusivamente al dolor, y que leeré a continuación por la profundidad que tiene, que es meritoria de su lectura. Una mujer le pidió entonces, háblanos del dolor. Y él dijo, vuestro dolor es la ruptura de la celda que encierra vuestra comprensión. Así como la semilla de la fruta debe romperse para que su corazón se muestre al sol, así debéis vosotros conocer el dolor. Y si pudiéramos mantener vuestro corazón maravillado ante los diarios milagros de la vida, vuestro dolor no os parecería menos prodigioso que vuestra alegría. Y aceptaríais las estaciones de vuestro corazón, así como habéis aceptado siempre las estaciones que pasan sobre vuestros campos. Y esperaríais con serenidad a través de los inviernos de vuestra pena. Mucho de vuestro dolor es elegido por vosotros mismos. Es la poción amarga con la que el médico que hay dentro de vosotros cura vuestro ser enfermo. Por tanto, confiad en el médico y bebed el remedio en silencio y con tranquilidad. Porque su mano, aunque dura y pesada, guiada está por la tierna mano del invisible. Y el vaso con que brinda, aunque queme vuestros labios, ha sido moldeado de la arcilla que el alfarero ha humedecido con sus propias lágrimas sagradas. Vean ustedes de qué manera la idea de Dios, como el invisible con mayúscula, las lágrimas sagradas, se infiltra constantemente en el libro, se infiltra constantemente en la narrativa de Jalil Gibran, un autor que, como vemos, es absolutamente rara avis, un autor que bebe de todas las influencias culturales y místicas que tiene su país y que tiene su cultura. No olvidemos que, a pesar de ser libanés, él vive en el exilio, él vive en Estados Unidos gran parte de su vida, por lo tanto es y funciona como un puente entre culturas también, como un puente entre esa tradición mística islámica y esa tradición mística y literaria y artística también influida por los Estados Unidos y, influida también por Occidente, como hemos visto.
Quizá este libro, además, también esté marcado por otros acontecimientos históricos. Un libro cuya redacción está profundamente relacionada con la Primera Guerra Mundial, que se desarrolla mientras él está escribiendo esta obra, y además de su lucha personal y fiera en contra de la tuberculosis. Un libro quizá escrito en esos momentos de reflexión profunda en los que tanto en el corazón de Jalil Gibran se desataba una tormenta terrible, así como en el mundo, ¿no? Entre los países que morían sus ciudadanos a manos unos de los otros de una manera absolutamente salvaje, en una guerra al modo del siglo XIX, pero con las armas del siglo XX. Y acabaremos esta relación de textos leídos con precisamente a lo que hemos hecho alusión, a la muerte. Lo que dice Jalil Gibran, o mejor dicho, lo que dice el profeta Al-Mustafa a punto de salir de la isla de Orfalés sobre la muerte, es esto. Entonces habló alguien, diciendo: «Os preguntaríamos ahora sobre la muerte». Él respondió: «¿Desearíais saber el secreto de la muerte? Pero ¿cómo lo encontraréis a menos de buscarlo en el corazón de la vida? El mochuelo, cuyos ojos están atados a la noche, son ciegos en el día. No puede descubrir el misterio de la luz. Si en verdad queréis contemplar el espíritu de la muerte, abrid de par en par vuestro corazón y abrid de par en par el cuerpo de la vida. Porque la vida y la muerte son una, así como el río y el mar son uno también. Y en el arcano de vuestras esperanzas y deseos reposa vuestro conocimiento silencioso del más allá. Y como las semillas soñando bajo la nieve, vuestro corazón sueña con la primavera. Confiad en los sueños, porque en ellos el camino a la eternidad está escondido. Vuestro miedo a la muerte no es más que un temblor del pastor cuando está en pie ante el rey, cuya mano va a posarse sobre él como un honor. ¿No está acaso contento el pastor bajo su miedo de llevar la marca del rey? ¿No lo hace eso, sin embargo, más consciente de su temblor? Porque, ¿qué es morir sino erguirse desnudo? ¿Y qué es dejar de respirar sino el liberar el aliento de sus inquietos vaivenes para que pueda elevarse y expandirse y ya sin trabas buscar a Dios? Solo cuando bebáis el río del silencio cantaréis de verdad. Y cuando hayáis alcanzado la cima de la montaña, es cuando comenzaréis a ascender. Y cuando la tierra reclame vuestros miembros, será precisamente entonces cuando bailaréis de verdad. Poco más que añadir a esta absoluta maravilla de la literatura del siglo XX, como decimos, relativamente desconocida, y que quizá sería la compañera perfecta del libro El alquimista, de Paulo Coelho, ¿no? En ese afán profundamente místico y profundamente reflexivo de sus personajes y de su protagonista, en esa búsqueda de la verdad y del conocimiento. Quizá esta obra sea incluso más profundamente filosófica. Es anterior, no lo olvidemos, pero es una obra, como hemos dicho, que no tiene trama, sino que es un constante ir y venir de ideas y es un constante flujo filosófico del protagonista Al-Mustafa hacia la gente del pueblo que le pide la sabiduría antes de que marche para siempre de la tierra de Orfalés a su tierra, a su isla natal. Por lo tanto, como decimos, es de una densidad filosófica muy grande, a pesar de que es muy hermoso y de que es un libro francamente recomendable para todas las edades y para todas las personas en todas las situaciones, especialmente si están faltos de esperanza. Como decimos, es un libro bastante denso. Como siempre, animamos a que procedan a su lectura, a que intenten disfrutar de esas páginas que esconden líneas verdaderamente maravillosas en este caso, y que cuando lo hagan regresen a este vídeo y nos comenten qué le pareció. Muchas gracias.